Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenidos de nuevo nuestros amigos televidentes de MTA en todo el mundo. Estamos aquí en los estudios de MTA en los Estados Unidos, en Silver Spring, Maryland, junto con mis amigos, Dr. Hafizur Rahman de Albany, Nueva York, y Uthman Villegas, quien ha viajado aquí de Chicago. Gracias por venir otra vez. Nosotros vamos a hablar en este programa, primero Dios, sobre un tema muy importante. Y eso es la fe. ¿Qué significa? Y ustedes conocen que nosotros vivimos en una época científica. Y la gente, los científicos, siempre hablan de los religiosos, que ellos viven en una época antigua, no conocen, no entienden, y todo lo que es misterioso es que se dignan con este título de hay que tener fe. Pero gracias a Dios, nosotros creyentes en Islam sabemos que fe no es algo igual como asaltar, es decir, tomar un leap, un salto en la oscuridad. El Sagrado Corán habla de eso muy claramente. Voy a pedir del doctor si él puede leer en árabe y también después traducir este versículo, uno de muchos, donde Dios nos dice que los creyentes son personas a quienes Dios lleve de la oscuridad y hace entrar en luz, lo que es totalmente diferente del concepto de la fe que existe en este mundo. Doctor. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Lo que vamos a presentar hoy es de un versículo de capítulo 2, el versículo es 2:58. Siempre cuando leemos el Sagrado Corán, siempre pedimos el refugio de Dios contra las fuerzas satánicas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah, Dios dice, Allahu waliyullazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. So Allah es el amigo de los que creen. ¿Ve? Bien claro. Allah es el amigo de los que creen y los saca de toda clase de oscuridad a la luz. Y respecto a los que no creen, también dice eso, sus amigos son los pecadores que los llevan desde la luz a toda clase de oscuridad. Es increíble, Uthman. No solamente dice el Sagrado Corán que los creyentes dejan la oscuridad y llegan a luz, pero también dice que los incrédulos, los que no creen, tienen amigos quienes llevan a ellos hacia la oscuridad y afuera de la luz. Entonces, este acto de tomar un salto hacia la oscuridad, el Sagrado Corán dice es una característica de los que no creen, ¿no? Entonces, si vamos a tratar de entender que constituye fe según el Islam, tenemos que volver al principio del Sagrado Corán en el segundo capítulo, en el parte, ¿cómo se llama? Primaria.
meramente donde comience el Sagrado Corán, después de la Surah Fatiha, después de la ¿cómo se llama? Resumen del Sagrado Corán, que es el primer capítulo. Vamos a leer eso, Uthman, donde comience este asunto de la fe. Dice el Sagrado Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Allah, de Dios, el clemente, el misericordioso. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim significa yo soy Allah, quien es omnisciente, quien es, conoce todo. Zalikal kitabu la raiba fi. Este es un libro perfecto, no hay duda en él. Hudal lil muttaqin. Es una guía para los justos. ¿Y quiénes son los justos? Dice: Allazina yu'minuna bil ghaib. Quienes creen en lo invisible. Wa yuqimuna salata, y observen la oración. Wa mimma razaqnahum yunfikun, y gastan de lo que hemos provisto. Los justos son los que tienen tanto conocimiento y tanto bien desarrollado su mente, que ellos pueden ver atrás de lo que hay en la pantalla. La gente que miran a los, ¿cómo se llama? A las películas que vienen de Hollywood, miran una pared y piensan que es una casa. Pero cuando va uno a Hollywood, verdaderamente donde hacen las películas, va a ver que es solamente una pared y atrás de eso no hay nada. Y los justos, las personas que conocen, ellos, dice el Sagrado Corán, tienen tan bien desarrollado su conocimiento que ellos pueden, ¿cómo se llama? Discernar, ellos pueden entender mirando las cosas, que cómo funcionan las cosas. Entonces, la fe que Islam habla es muchísimo más cerca de la fe de los científicos. Ellos también operan en la misma manera. Voy a darles un ejemplo. Las personas, he trabajado en la industria de petróleo, y allí nosotros, tomando en cuenta muchísimas cosas que hemos aprendido, sabemos para qué buscar, para tener idea de que hay muy larga posibilidad de que vamos a encontrar petróleo haciendo pozos. Eso no es fe en el sentido de fe en la oscuridad, sino es una fe basada en experiencia y experimentación. El valor de la fe viene en que nosotros, después de estudiar, después de ver, tener un modelo de cómo ocurren esas acumulaciones de hidrocarburos, conocemos nosotros, pero no demás. Y esta es la forma en que la religión nos enseña a tratar de entender Dios mismo. Mirar al universo y buscar. Pero la fe, por supuesto, tiene algo que es escondido, ¿no? Uthman. La fe depende en lo que es invisible, ¿no? Dice en el Santo Corán. No quiere significar que no hay nada ahí, sino es, por ejemplo... Eso es importante. Sí. Es invisible, pero no significa que no está allí. Sí, no hay nada. Físicamente no se ve, ¿verdad? No es algo como, por ejemplo, esta computadora ahorita la puedo ver y la puedo tocar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, orando a Dios, uno sí puede tener una relación con Dios, que muchos dicen, pues, ¿dónde está? ¿Dónde se ve? Yo no lo veo, pero es teniendo la relación, la comunicación con Dios, ¿verdad? Los profetas de antes, ellos tenían una relación con Dios, donde Dios les mandaba mensajes, les decía cosas en los sueños que iban a pasar de verdad, porque estos eran los modos de comunicación que tenían con ellos, ¿verdad? Nosotros ahorita como gente y no a la estatua de profeta, sí tenemos sueños, y en esos sueños uno no comprendemos en la manera de que no
estamos ahí, ¿verdad? Físicamente, pero lo estamos pensando, la mente nos dice, o estamos pensando en algo que va a pasar esto, o va a pasar algo bueno o algo mal, ten cuidado, pero no se ve, y eso es... Eso es algo, hay que hablar concretamente. El primer sucesor del Mesías prometido dijo una vez una cosa muy buena explicando este mismo versículo del Surah Baqarah. Dice él que todas las ciencias comienzan con fe. Todas las ciencias, todas las teorías de los científicos comienzan con fe. Fe basado en que hay que aceptar unas cosas solamente y únicamente teniendo fe. Dijo él que si un alumno llegue a la escuela para aprender el idioma y comience a pedir del maestro que por qué es alif, alif y por qué es ba, ba, ¿hasta cuándo, hasta dónde va a llegar este alumno? No va a llegar a ni una etapa de la graduación. Dice él que debemos que aceptar algunas cosas primero, y él dijo que eso es como funciona geometry euclidiana, ¿no? ¿Cómo se llama? Matemáticas, álgebra, todas las cosas de clase de cualquier teoría comience con unas cosas que hay que tener fe y después vamos a llegar a algún lugar. Dijo él que hasta los departamentos de investigación de las oficinas de la policía algunas veces declaran su fe en lo que está diciendo un criminal muy, muy mal. Pero comenzando con su declaración, lleguen a descubrir que actualmente qué ocurrió. No obstante que la persona estaba una persona de muy poca confianza. Comienzan suponiendo que es verdad. Dice él que estaba ahí haciendo eso y que estaba... Comenzando con eso, lleguen a la conclusión que revela, que permite a ellos llegar a una conclusión de la verdad. Entonces, la fe no es exactamente solamente algo que no tiene valor. Y el Mesías prometido, Juan, tú has leído, tú tienes de referencia, él dijo que no podemos ganar la salvación, que la salvación depende de la fe, y el valor de la fe es en que no es clarísima las cosas. Entonces, si puedes compartir con nosotros. Uno sí sabe qué es la fe, ¿verdad? Uno creer en Dios es creer en Dios, pero también uno tiene que investigar. Y en el Islam sabemos que uno puede investigar todo lo que quieran, pero no van a poder llegar a decir que no existe Dios, porque Dios sí existe donde quiera, es todopoderoso, sabe todo, y no, para decir que no hay un Dios, no es verdad. Para la gente que digan yo no creo en Dios, no es verdad. Un ejemplo que voy a usar es, por ejemplo, la electricidad. Sabemos que es algo ahí, ¿verdad? Algo, pero no se ve. Por ejemplo, cuando uno entra a un cuarto oscuro y prenden el foco, le apachuran el botón del switch, se prende la luz, ¿verdad? Sí. El cuarto se ilumina de luz, pero no se ve qué es la electricidad, qué es lo que pasó para que haya luz. Lo mismo se puede decir con la fe. Dios... Es decir, que debemos ver algo para comprobar la fe que teníamos en algo. Sí, sí. No es vacío, es que hay resultados. No es solamente un ejercicio en nada, ¿no? Sí. No, sí. Y cuando nos involucramos en oraciones, si sinceramente le preguntas o le pides algo a Dios, Él sí te lo va a dar. Sinceramente, si le estás pidiendo con humildad,
y te pones a sinceramente pedirle que te ofrece algo, que te traiga algo, sí te lo va a traer Dios. Si es algo bueno para ti, te lo va a traer Dios, ¿verdad? Y también al mismo tiempo, si no es bueno para ti, te lo va a traer, pero para hacer una prueba para ti, porque a lo mejor las cosas que tú quieres no pueden ser buenas para ti. Y va a ser como prueba, lo tienes que tomar como una prueba que Dios te está poniendo. Y eso es la fe, porque no solamente todo se va a presentar ahí físicamente enfrente de ti, ¿verdad? Con tiempo uno va a entender, uno va a poder escuchar las palabras de Dios. Perfecto. ¿Podemos compartir esas palabras del Mesías prometido? ¿Tú tienes listo lo que había escrito él de lo que es la fe? Vamos a tratar de entender, mientras que buscando él, el Mesías prometido ha escrito mismo en una poema que हमने इस्लाम को खुद तजुर्बा करके देखा. El Mesías prometido ha escrito, él fue una persona mandado por Dios. Él dice que nosotros hemos experimentado la verdad de la religión del Islam. No es algo que hemos tomado solamente y únicamente así, creyendo algo. Entonces la experiencia es muy, muy importante. Correcto. Y el testimonio de la gente en que tenemos confianza es muy importante. Si alguien no ha viajado a Australia, todavía cree en que existe, porque está tomando la palabra de alguien y de muchos que verdaderamente han viajado allí, han visto y conocen y están dando testimonio. Eso es la situación también de los virtuosos, los profetas de Dios. Ellos vienen en un mundo donde no existe concepto de Dios, no hay creencia en Dios. Una sola persona, Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, fue mandado a los beduines de Arabia. No tenían ellos creencia en Dios, pero después de unos años se convirtió a todos ellos en personas teniendo tanta devoción. ¿De dónde vino todo eso? De la capacidad del noble profeta de convencerles de la sinceridad y establecer entre ellos y Dios una relación tan fuerte que muchos de ellos no tenían ningún miedo de dar su vida para proteger esta fe. Y eso no viene solamente de argumentos o tinta sobre los papeles, ¿no? Entonces, fe no es algo que no tiene resultados. Sí. Y el Mesías prometido está hablando donde dice Sí, él que dice aquí fe en la manera de si llegar. quieres, lo leo yo en inglés y tú No, puedes no, no, traducirlo. no. La fe es en la llegar en la salvación. Después es tiene uno que pasar tiempos difíciles en esta vida, ¿verdad? Y eso es como se estaba diciendo, uno tiene que sentir, uno tiene que Luchar. no solamente luchar, sino seguir para adelante, ¿verdad? Porque todo lo que pasa en todas las situaciones que estamos son pruebas de Dios, y se tiene que tomar como experiencia, ¿no? Para el siguiente día. Sí, sí, dígame, disculpa. ¿No dice el Corán también que eso no son los ojos que llegan a la luz, es la luz que llega a los ojos? Así es. Es que Dios mismo hace llegar a nosotros fe. No es que nosotros podemos descubrir Dios. Dios no es como el Mesías prometido ha escrito en la filosofía de las enseñanzas del Islam, que Dios no es algo que está ahí bajo de una basura, ¿cómo se llama? Donde acumulan o donde ponen la basura y hay que sacar él de allí y ver, aquí está Dios. No, Dios mismo revela su cara a las personas que tienen deseo de conocer a Él. Y no ocurre con la persona que no tiene este deseo. Siempre he dado este ejemplo. Había una gran persona de los ingleses,
Stanley, yo creo, que había perdido en África. Y uno de los americanos preguntó o pidió a un periodista de ir y buscar a él. Y habían pasado años, ¿no?, que él había perdido. Y él comenzó a buscar por este señor. ¿Cómo lo hizo? Él fue a donde dijeron que fue visto la última vez, ¿no? Preguntó. Y así, haciendo así, llegó a descubrir a esta persona. Es la misma cosa. Los científicos y las personas que no tienen fe en la existencia de Dios, ellos están pensando de Dios, sí, como Dios es algo como una ¿cómo se llama? Una mesa o una computadora que no tiene cómo comunicar con nosotros. Pero el concepto de Dios es la entidad que ha hecho todo este universo. Y el Sagrado Corán nos dice que Él va a revelar su cara a la persona que tiene interés. Y eso es una cosa muy, muy importante de conocer. Entonces, el Islam nos enseña a tratar de establecer una relación permanente y fuerte con Dios, como usted estaba diciendo la última vez, que Dios es vivo y Dios responde a las plegarias de sus criaturas. Entonces la fe en verdad requiere que nosotros siempre involucramos a nosotros mismos en oración y en pedir de Dios, y que un día definitivamente Dios nos va a revelar su cara. Eso es lo que yo creo también. Sí, usted, si me permite, dice aquí que Dios, uno puede ver unas puertas, ¿verdad? Y creyendo en Dios, la fe, esas puertas se van a abrir para llegar hasta el cielo. Y al mismo tiempo, toda la fortaleza que uno tenga en este mundo, todo el dinero que uno tenga, no sería igual a tener fe en Dios. Saber y tener fe en Dios es más poderoso, es más, es mejor para uno que tener todo el dinero en el mundo. Y porque Dios es el que te va a traer todo. Dios es lo más grande tesoro que hay. Sí. Hay gente que conozco quienes están listos a dar a alguien que puede introducirles al poderoso congressman o el presidente de los Estados Unidos lo que quiere. Solamente necesitamos 5 minutos de su tiempo. Y él es solamente un hombre que está en la Casa Blanca por unos años y después no va a estar allí. Pero están dispuestos a pagar muchísimo dinero para llegar cerca de él. Y entonces, ¿cuánto vale obtener certeza de Dios? ¿Quién ha hecho todo este universo? Pero depende, por supuesto, de la fe que tiene uno en la existencia de Dios y en la creencia de que Él ha hecho todo. Entonces, nosotros hemos tratado de discutir el tema de qué significa fe en la religión del Islam. Y la conclusión que hemos llegado es que en los creyentes, los musulmanes, el Sagrado Corán nos enseña de ver el universo, de tratar de entender cómo funcionan las cosas. Y si logramos hacer eso, o si tratamos de hacer eso, vamos a encontrar atrás de todas las cosas operando leyes que nos van a convencer que debe existir una entidad que ha creado todo eso. Pero nunca vamos a llegar a tener fe cierta, nunca vamos a llegar a tener esta certeza hasta que logramos obtener comunión con Dios, logramos obtener una conexión viva con Dios. Y el Sagrado Corán nos enseña que definitivamente si uno hace esta lucha, Dios va a revelar su cara a la persona y va a convertir su fe en un nivel de tan certeza que va a encontrar Dios mismo en esta vida. Y si no encontramos Dios en esta vida, no vamos a encontrar paraíso en la vida más allá. Hoy vamos a tener otra pregunta y vamos a acabar este.
Mi nombre es Carlos Jiménez y le tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué significa Islam? Una pregunta que quisiera saber. Muchas gracias. Doctor, eso es una pregunta más fundamental, más básica. ¿Qué significa? Carlos quiere saber qué significa Islam. Y tenemos muchísimo tiempo, entonces, ampliamente. Al valor, al obediencia al Dios. Y otro sentido, paz. ¿Ve? Estos son, o sea, mensajes básicos. Pero cuando estuvimos hablando, por ejemplo, al principio, en relación de ese versículo del Sagrado Corán, yo pensé que una vez yo había leído que el noble profeta Muhammad, la paz sea con él, había dicho que todas personas nacen con cierta virtud y claridad. Y eso es la claridad que Dios está hablando, que usted tiene la claridad, pero de la claridad te entras en la oscuridad simple porque no crees después que ya te creces y ya te conviertes en algo que no debes y te coges una compañía de personas que te llevan del otro lado. Pero Dios te mandó con esa fe adentro de ti. Y yo creo que esa es la obediencia a lo que Dios nos ha enseñado. Si te sigue en ese camino, te vas a tener éxito. Si no, pues lamentablemente va a tener dificultades. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es el Islam? Carlos quiere saber. El Islam, como le había dicho antes, es un estilo de vida, ¿verdad? El Islam nos enseña y nos inculca a orar 5 veces al día, a practicar la paz, porque si significa paz, entonces quiere decir que tenemos que practicar la paz. Tenemos que tener amor para Dios, tenemos que tener el amor para nuestro ser humano, tenemos que ayudar a los demás. Estas buenas obras son las enseñanzas que nos dicen que nos van a preparar para el próximo mundo, ¿verdad? Una explicación que hay muchas, ¿no? Muchas maneras de responder. Dicen que Islam nos enseña 2 cosas, 2 deberes, ¿no? Uno son deberes hacia Dios y otros son deberes hacia las criaturas de Dios. Hay una división. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son los deberes nuestros hacia Dios? Bueno, los deberes nuestros hacia el Dios, hemos hablado de muchas veces en este programa, en varios otros segmentos, que realmente es convertirse unos creyentes obedientes a lo que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado, adorar a Dios sobre todo, buscar la belleza de Dios, como Mesías prometido ha dicho, buscar ese camino, intentar y con siempre pureza del corazón, y Dios nos ha dicho que Él lo va a corresponder con misericordia. Sí, y los deberes que tenemos. Tenemos hacer cosas que van a traer placer a Dios, ¿no? Que nos van a traer la felicidad, que va a hacer a Dios feliz. Si hacemos más cosas buenas todo el tiempo, esas buenas obras, ayudar a los demás, nuestro Dios va a ser feliz. Convertirnos en personas agradecidas. Sí, y eso trae la paz, ¿verdad? Sí. Pero si hacemos cosas malas y nuestro Dios está enojado, entonces eso no va a traer la paz, porque no estamos ahí, no estamos en la misma página pensando y haciendo lo que es dicho por los ejemplos del noble profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿verdad? Y hacer esas cosas son los derechos que no solamente le debemos a los demás seres humanos, sino es un derecho que le tenemos que dar a Dios también. Entonces, obedecer a Dios, hacer trabajos de caridad, de servicio a las criaturas de Él, todos conducen a nosotros en la dirección sobre el camino que nos lleve cerca de Dios
cada día más, cada vez más. Y esto es el objetivo del Islam, enseñarnos cómo adquirir certeza de Dios, quien es fuente de todo que existe. Agradecer a Él de todo lo que ha dado Él a nosotros, recordar las bondades de Él, recordar y tratar de hacer una contabilidad de todo lo que es la belleza de Dios. Teniendo toda esta belleza de Dios en mente, sus bondades en la mente, vamos a convertirnos cada vez más agradecidos a Dios de todo lo que ha dado a nosotros. Y eso verdaderamente es el Islam. Cada vez a ser más cerca de Dios. Entonces, en este programa hoy hemos tratado de hablar de lo que es el concepto de la fe en la religión del Islam. Hemos tratado también de ofrecer una respuesta al señor Carlos, quien quería saber qué es el Islam. Y en resumen, en más sencillo forma de decir, Islam es una religión que conduce a su creyente hacia la paz aquí en este mundo y también en el mundo más allá. Nosotros sabemos como musulmanes que si no encontramos Dios en este mundo, si no encontramos paraíso aquí, no vamos a encontrar paraíso más allá. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima vez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amor para todos. Amor para todos. Odio hacia